La situación política en Jerusalén en ese tiempo de ahorita lo que leímos estaba pues algo tensa. Al principio de lo que era el año 730 antes de Cristo, el rey asirio Tiglat-Pileser III, ahí por si le quieren poner así de su hijo, se encontraba en la frontera norte de su territorio. Y entonces Resín, que era rey de Aram, y Peca, que era rey de Israel, que también se conocía como Efraín en ese entonces, unieron fuerzas entre ellos para resistir al probable ataque de los asirios, de este Tiglat. Resín y Peca querían entonces que Judá, la parte pues, sur de la nación, también se aliara a ellos y los apoyara. Pero Acaz pues, no quería ser parte de esa alianza. Y no es porque Acaz fuera un rey pues, pacifista, sino porque pues, es muy posible que para ese entonces él ya había dado pues, cierta cantidad de dinero a los asirios, a este Tiglat, porque pues él lo que quería era que lo rescatara precisamente de esos otros dos reyes. Entonces ahí está todo un complot sucediendo, ¿no? Ahora es muy probable que Acaz pues sí le tuviera miedo a Tiglat-Pileser y pues con mucha razón. Pero esta alianza siro-efraimita era una amenaza pues más inmediata para él. Entonces él decide aliarse con Asiria. Con esto pues obviamente podemos ver que no solamente el reino de Israel pues estaba dividido en dos. El norte pues era Israel o Efraín y el sur que era Judá. Sino que también lo que estamos viendo es que están divididos a tal punto que están en guerra uno con el otro. Y se supone que eran un solo pueblo. Y pues nada de unión, lo que está sucediendo son guerras. Aquí pues tal vez podríamos hacer una pequeña pausa y reflexionar acerca de esa división entre pues Israel y Judá y la guerra que estaban haciendo. Y tal vez pensar en qué es diferente esa división con los pleitos y guerras que a veces hay entre denominaciones. Dios quería un reino unido y se dividió. Se peleó entre esas divisiones que tenía. Dios quiere una iglesia, pero está dividida y está peleándose pues entre ella. Y es triste, ¿no? Porque la realidad es que estamos repitiendo exactamente el mismo error. Y cuando la gente de fuera ve eso, pues luego dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes como cristianos y aquellos como cristianos y aquellos como cristianos y aquellos y aquellos y aquellos? Y ven un montón de diferencias entre todos. ¿Y quién está provocando ese problema? Pues nosotros. Pero bueno, regresando al tema, ese no es el punto de la situación. Isaías entonces se enfrenta con el rey Acaz con un diálogo que básicamente se resume en una pregunta. ¿Vas a confiar en Dios o vas a confiar en los asirios? El mensaje que Dios le da a Acaz pues es que si el rey confía en Dios, pues entonces no tiene nada que temer. Pero si no confía en Dios y confía en los asirios, pues el resultado podría pues, ser algo bastante devastador. Entonces, ¿confiará en Dios o no? Es la pregunta que está en el trasfondo de toda esta situación. Y lo que vemos desarrollarse en la historia, pues es que no confía en Dios. Y entonces la señal que se da aquí, aunque para nosotros, pues tal vez siempre se nos ha enseñado, se nos ha predicado como algo positivo, no necesariamente es algo positivo para Acaz y el pueblo de Judá. Entonces voy a desarrollar un poquito más al principio la idea negativa, y luego vamos a hablar de la parte positiva. Pero es necesario explicar primero la parte negativa porque en lo superficial, lo que leímos, a veces pareciera que nos está describiendo a Acaz como alguien piadoso. Por ejemplo, dice, no quiere tentar a Dios. Entonces, pues eso suena bueno, ¿no? Pero pues lo es, y es lo que vamos a ver, ¿no? A veces lo superficial oculta algo ahí que tal vez no estamos viendo a simple vista. Acaz, que de hecho tenía unos 20 años de edad cuando todo esto sucede, siempre es buena idea que un joven gobierne, ¿no? Sarcasmo. Dios le ofrece una señal a Acaz. Y Acaz responde, no, yo no voy a pedir nada, ni voy a tentar al Señor. ¿Cómo voy a tentar yo a Dios, no? Y como digo, esto suena bien. De hecho, pues durante el Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, habían tentado a Dios en varias ocasiones y eso causó que pues hubiera molestias. El problema con Acaz es que no lo está haciendo para no cometer el error de los antepasados, sino porque él es de los que, pues digamos, andan más por vista que por confianza en Dios. Como mencionaba anteriormente, él estaba haciendo ya su alianza con Asiria. Él estaba ya depositando su confianza en Asiria. No quería una señal de parte de Dios porque tener una señal le iba a quitar la excusa
de depositar su confianza en Asiria en lugar de en Dios. Entonces es mejor no saber nada acerca de ningún tipo de señal. Entonces el negarse a aceptar una señal de parte de Dios no es una señal de piedad o de religiosidad de parte de Acaz, más bien es una señal de rebeldía. Y notamos eso en la respuesta que Isaías le da, porque si se dieron cuenta, Isaías como que empieza a perder la paciencia muy rápidamente, apenas le da el mensaje y ya está perdiendo la paciencia con él. Y le dice, ¿no? ¿Les parece poco cansar a los hombres? Que también van a cansar a mi Dios. O sea, ya me están hartando y van a hartar a Dios también. Entonces, noten cómo Isaías, de hecho, no solamente se dirige en este punto a Acaz, sino a toda la casa de David. Con esto Isaías pues le está dando a saber a Acaz que Acaz debe de recordar a quién representa. Acaz no viene de cualquier linaje, no viene de cualquier línea de reyes. Él viene de David, y David pues era el rey favorito de los israelitas. Dios lo escoge para gobernar a su pueblo y Acaz pues no está haciendo lo que debe de hacer. Entonces las decisiones que Acaz debería tomar pues tenían que ser de acuerdo a Dios, pero no es lo que Acaz está haciendo. Y por eso Isaías se molesta y se nota en la pregunta que hace, ¿no? De si van a cansar a Dios también como ya están cansando a los hombres. En otras palabras, Isaías le está diciendo, ¿no? Si lo traducimos a algo más más a nuestra forma de hablar. Básicamente Isaías le está diciendo, Dios te quiere dar una señal y por eso estoy aquí. Así que no me colmes la paciencia, déjate la doy, porque si no nada más me vas a colmar la paciencia a mí, se la vas a colmar a Dios también. Pero también notamos su impaciencia de Isaías por una palabrita que cambian entre el versículo 11 y el 13. En el 11 le dice a Acaz, pide para ti una señal del Señor tu Dios. Y en el 13 le dice, ¿cansarán a mi Dios? ¿Notaron el cambio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se dio cuenta? Es una palabrita nada más. Mi Dios. ¿Cambió mi Dios por qué? ¿Cuál era el anterior? Tu Dios. En la primera parte le está mencionando a Acaz que pues Dios es tu Dios. Pero en la segunda parte ya le está diciendo, pues realmente ese Dios no es tuyo, es mío, porque tú no estás realmente viviendo como deberías de estar viviendo. Cambia la frase tu Dios por mi Dios. ¿Y qué es lo que provoca ese cambio? Pues es la respuesta de Acaz en el versículo 12, que de hecho está en medio de ese cambio. Entonces primero Isaías le dice, pide una señal a tu Dios, y Acaz dice, no, yo no voy a tentar a Dios. Y la siguiente respuesta de Isaías es, ¿a poco le vas a colmar la paciencia a mi Dios? En pocas palabras, tu respuesta no es la que estábamos esperando, ¿no? Entonces realmente estás demostrando que Dios, pues no es tu Dios. Entonces no solamente esto nos indica que Isaías pues ya está impaciente, sino que él sabe que Acaz pues no quiere la señal de Dios, porque Dios no es Dios de Acaz. Asiria es el nuevo Dios de Acaz, porque en Asiria está depositando su confianza. De hecho llega a tal extremo que Acaz empieza a construir templos a los dioses de Asiria, empieza a sacrificar a niños en Israel, no solamente a cualquier tipo de niños, sino que incluso sacrifica a sus propios hijos en el fuego. A ese extremo se fue Acaz. Entonces cuando Isaías le da esta señal, no necesariamente es buena para Acaz. Pero ¿por qué no sería bueno para Acaz que naciera este bebé que sería Emmanuel? O lo que significa el nombre, Dios con nosotros. ¿Por qué no sería bueno para él que Dios estuviera entre ellos? De hecho, la palabra Emmanuel también se puede traducir como que Dios esté entre nosotros. En el sentido como de una... ¡Ay, casi se mata ahí el Nicolás! La frase Emmanuel puede significar que Dios esté con nosotros en el sentido de una oración de libertad. Como cuando alguien dice que Dios se apiade de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Acaz elige confiar en Asiria, el que Dios esté entre ellos no sería algo bueno, porque entonces Dios estaría ahí para juzgarlo, no para rescatarlo. Entonces eso obviamente no le conviene a Acaz, pues ni al pueblo de Israel. Y entonces esto reafirma aún más por qué se le describe luego al niño como que va a estar comiendo cuajada y miel. De hecho, la versión que leyó Sandra, fuiste la que leíste el último, ¿no? De la cuajada.
Ahí decía mantequilla, y de hecho la idea sí es muy parecida a la mantequilla, pero es más purificada. Creo que a ese proceso se le llama, ¿cómo se le llama? Ghee, ¿no? O ghee o algo así se llama. GH, no sé cómo se pronuncia. Sí. Pero es lo que se hace, lo que usan mucho ahorita en dietas keto. Y la miel, pues tampoco es la miel de abeja como estamos pensando muchas veces, porque las abejas aún no estaban domesticadas para la producción de miel. La miel se referían a lo que es el almíbar de higos. Y entonces, esta comida, ¿qué es lo que está indicando? Que un lugar va a ser devastado, porque es el tipo de comida que hay en un lugar donde hay escasez. Vas a estar comiendo de lo que te encuentres. Si te encontraste un higo, qué bueno, cómete el higo. Si te encuentras algo de mantequilla, por ahí algo de leche cuajada, pues qué bueno que encontraste algo. Lo bueno para Acaz viene en el 16, porque le dice que los reinos que él temía, el de Resín y el de Peca, serían destruidos. Y un tiempo después efectivamente sucede eso. El problema es que Tiglat-Pileser no nada más destruye los reinos de Aram y Efraín, matando a Resín, sino que pues también atacó a Acaz. Aunque Acaz le pagó dinero y estuvo haciendo esta alianza, Tiglat lo acaba traicionando y lo acaba conquistando también. Lo ataca en lugar de fortalecerlo. Acaz confió en Asiria, se alió con Asiria, le pagó a Asiria para que lo ayudara contra Resín y Peca, y Asiria lo ataca también. Su decisión de confiar en Asiria en lugar de confiar en Dios, pues es lo que lo llevó a la ruina. Decidió pobremente y fue atacado terriblemente. Y creo que algo podemos aprender de esa mala decisión. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo que Dios pide? Y sabemos que lo que está pidiendo es algo bueno para nosotros. Y nosotros seguimos queriendo confiar en algo más. Seguimos confiando en alguien más. Seguimos confiando en los consejos que a veces nos da la gente en lugar de los consejos que da Dios. Y a veces volteamos a ver al mundo y la gente dice, es que ¿cómo es que el mundo está tan mal? Si hay un Dios, ¿por qué no el mundo no está mejor? Pues porque nadie está haciéndole caso. Porque hay muchos consejos que está dando y nadie le está haciendo caso, igual que acá. Ahora, les había dicho que esta señal pues puede ser un tanto negativa como positiva. Y esa ambigüedad nos sirve para presentarnos dos alternativas o dos caminos que resultan en diferentes finales. En el caso de Acaz, pues él se fue por un camino sin Dios y pues su final pues fue definitivo, ¿no? Y ese es en este caso pues el problema ahí de esa consecuencia. Sin embargo, si uno va por el camino de Dios, el final va a ser distinto. Y ese es el aspecto positivo de lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros es esperanza para los que a diferencia de Acaz deciden confiar en Dios. Piensen en la segunda venida. Alguien como el apóstol Juan en Apocalipsis puede gritar, ven Señor Jesús, porque no tiene nada que temer, porque ha depositado su confianza en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos gritar eso mismo ahorita? ¿Cuántos podríamos decir, sí, ojalá venga Dios en este momento, porque sé que me voy para allá con Él? ¿Cuántos tenemos la certeza de que estaremos del lado correcto? Ahora, deberíamos poder tener esa certeza, los que somos cristianos, pero si no la tenemos, pues entonces tal vez hay algo que tenemos que reevaluar en nuestra vida y hacer los cambios necesarios. Pero Emmanuel es una esperanza para el que anhela estar con Dios. Cuando fuimos creados para estar con Él, para convivir con Él, para tener una relación con Él. Cuando pecamos, perdimos una relación con Él. Y por lo tanto perdimos una relación con el resto de la humanidad. Y por lo tanto perdimos una relación con el resto de la creación. Es decir, perdimos todo. El acceso a Dios fue cerrado en el Edén. Pero Él continuó presentándose a la humanidad con la esperanza de restablecer esas relaciones rotas. El problema es que muchos somos como Acaz. No queremos esa restauración. Y por lo tanto las cosas acaban mal. Pero algunos sí queremos esa restauración y por lo tanto tener acceso a Dios nuevamente, pues es toda la esperanza que necesitamos. Pero no solo hay un aspecto positivo en el nombre de Emmanuel, sino también en el alimento que describe. Les había comentado que cuajada y miel, pues es la única comida disponible en un lugar devastado. Entonces obviamente eso es negativo. Pero en el lado positivo, la cuajada y miel también era comida que solamente comían reyes. Era un lujo. Lo que nos indica que este bebé nacería de una mujer jovencita no solamente iba a ser Dios con nosotros, sino que también iba a ser un rey. Y no cualquier rey, sino ese retoño que saldría del tronco seco que era Isaí, el padre de David.
¿Recuerdan eso, supongo, de las predicaciones pasadas? ¿De quién estamos hablando entonces? De Jesús. Y de hecho así es como lo interpreta Mateo también. Mateo 1:23 al 25 dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No solo Jesús es Dios con nosotros en un sentido muy literal, pero su nombre también tiene un significado muy importante. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jesús? El Salvador. Va cerca. El chavo. Reprobados, todos los cristianos El no saben restaurador. ni qué significa. El Señor es salvación, es lo que significa. Él es esa esperanza que de hecho se está celebrando mucho en estos días. La futura llegada de Manuel, el futuro nacimiento de quien nos reconciliaría con Dios, de quien nos reconciliaría con otros, de quien nos reconciliaría con el resto de la creación. El mundo actual no es muy distinto al del tiempo de Acaz. Vimos que el mundo de Acaz pues, era un lugar con guerras, con conflictos. Volten a ver a su alrededor. Es igual. Siempre hay guerras y conflictos entre naciones. Siempre hay opresores y siempre hay oprimidos. Y la idea de la venida de Jesús puede ser tomada de dos formas. Como algo que nos dé esperanza o algo que nos dé temor. Dice el teólogo Lawrence Richards que Dios está decidiendo actuar en la historia humana. Los sueños de conquista de los reinos mezquinos o sus temores por la preservación carecen de sentido. Un día el verdadero rey, Dios mismo, tomaría forma humana, y cuando Dios se hiciera hombre con nosotros, entonces los temores de Acaz y toda la gloria de los reinos de ese mundo se disolverían en la revelación de la verdadera gloria de Dios. El rey entraría en la historia como hombre, nacido de una virgen, y cuando él, la señal definitiva, apareciera, todas las naciones reconocerían la majestad y la sabiduría del Dios soberano. Acaz decidió no confiar en Dios, ni en la señal que se le dio. Para él la venida de Manuel fue devastadora. Pero para quienes deciden confiar en Dios, la venida de Jesús será todo lo que habían esperado, porque es la restauración de todo lo que ha salido mal desde que nos alejamos de Dios. ¿Confiaremos en otras cosas como Acaz o vamos a confiar en Dios? La pregunta que Isaías básicamente le está haciendo a Acaz es la misma que nos está haciendo a nosotros. ¿En quién vas a confiar? ¿En Dios o en otras cosas? El resultado de cada una de esas decisiones pues la sabemos de antemano. Este es un mes en el que también la gente está dividida entre sabios y tontos al celebrar el nacimiento de Jesús. Algunos lo celebran con chupe. Otros reflexionan seriamente lo que el festejo significa. Mi exhortación a ustedes pues es que la esperanza del día de esa venida, que la celebración que se está haciendo este mes por muchos, realmente les recuerde el decidir sabiamente, el confiar en Dios, el depositar su lealtad en Él, porque solamente de esa forma pues vamos a ser restaurados por completo el día en que Él venga nuevamente.